Vamos a orar para continuar con este tiempo para el Señor. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en esta mañana, Padre, para ti, Señor. Y presentamos nuestras vidas, Padre, nuevamente delante de ti, nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Padre, para glorificarte, para honrarte, para alabarte, Señor, en este tiempo. Te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, que seas tú hablándonos, Señor, Dios Todopoderoso, porque anhelamos ser transformados y cambiados conforme a tu santa y perfecta voluntad. Te pedimos, Padre, que este tiempo no sea un tiempo solo por estar aquí, Señor, sino que realmente sea un tiempo que dé fruto en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu nos enseñe, que tu Santo Espíritu nos redarguya, que tu Santo Espíritu nos aliente, Padre, para continuar en tus caminos, para resistir la tentación, para resistir todo, Padre, y podernos presentar delante de ti sin mancha, sin enmendadura, Padre. La gloria y la honra sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de los Hebreos, al capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2. Hebreos 12, versículo 1 al 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. He ahí nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice la palabra, empieza en el versículo 12, dice, versículo 1, perdón, del 12, dice: nosotros también teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos. Entonces, si recordamos las predicaciones pasadas, hemos leído en Hebreos 11 un gran número de creyentes y de personas referentes de la fe, de los cuales hemos leído algunas cosas, como Moisés, José, muchos, ¿verdad? Desde Abraham, todos ellos que hemos estudiado algo en la palabra de Dios en estos versículos, y vemos cómo ellos son referentes de la fe. Vemos cómo aquí habla con esta palabra, por lo tanto, lo que quiere es unir el capítulo anterior, vamos a ir con este capítulo que vamos a estudiar, que es el 12, y empieza diciendo eso, que por lo tanto, o sea, que por toda esa nube de testigos, que son todos los que hemos leído de Abraham, de Job, de todos ellos, es ahí que son referentes de la fe. Entonces, por esa nube de testigos dice que despojémonos de todo peso y del pecado. Amén. Entonces, le damos un segundito en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 9 al 12, donde vamos a ver un ejemplo de cómo habla o se refiere a los testigos, cómo hace referencia a esa palabra en Romanos 1, versículo 9 al 10. O sea, en la palabra de Dios se usa esa misma palabra para referirse a dos cosas puntuales. Y vamos a verlas aquí. Versículo 9 y 10 de Romanos 1 dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo,
de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Bueno, aquí vemos cómo Pablo hace referencia, y usando esa palabra, esa misma palabra, que Dios ve a Pablo, o sea, cómo Pablo ora, ¿sí? Que Dios es testigo de cómo Pablo ora, ¿sí? O sea, que lo ve, que observa de cómo es, que él ora e intercede por la iglesia, como lo menciona ahí. Pero también esa palabra es usada haciendo referencia a que da testimonio de algo, ¿verdad? Eso está en el libro de los Hechos capítulo 26, unas dos hojitas atrás. Hechos 26, del versículo 15 al 16. Amén. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. Entonces aquí habla el Señor Jesucristo, que le decía a Pablo que lo necesitaba como testigo, ¿verdad? Como ministro y testigo, o sea, para que dé testimonio de él. Entonces esa palabra se usa para eso, para notar de que alguien vio, de que es testigo de lo que vio, y también para dar testimonio. En conclusión, con este texto de los Hebreos, quiere decir que tenemos el testimonio, ¿sí? Las evidencias de todos estos personajes de la fe, de todos estos referentes de la fe que está en el capítulo 11, ¿sí? De todas esas evidencias, ¿para qué? Para que corramos la carrera, ¿sí? Para que nos despojemos de todo pecado, ¿sí? Testimonio de esas cosas. En la versión Palabra de Dios para Todos, le voy a leer lo que dice la primera parte de Hebreos 12:1. Dice: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Amén. Entonces vemos que todos estos demostraron su fe en el Señor. Amén. Entonces es un ejemplo, es una evidencia de que nosotros debemos asimismo demostrar nuestra fe, o la fe que tenemos en Dios, en nuestras vidas. Amén. Entonces ellos son ejemplos de personas que demostraron su fe y que corrieron la carrera, y esa carrera que nosotros debemos correr. Y esos son esa gran nube de testigos, testimonio de que nosotros los tenemos como ejemplo, y también de que nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Que nosotros podemos seguir ese ejemplo. Ellos enfrentaron diferentes situaciones, así como nosotros a lo largo de nuestra vida hemos enfrentado y enfrentaremos diferentes situaciones adversas, o tal vez que para nosotros nos haga sufrir, o nos dé algo de angustia, de tristeza, ¿sí? De miedo. Pero esos son obstáculos que debemos superar, y que solo los superamos de la mano de Dios, ¿sí? Pero también o sea, Dios está con nosotros, pero en nosotros hay una responsabilidad también, ¿sí? De superar esos obstáculos. Así como ellos resistieron todo eso con la fe en la palabra de Dios, nosotros podemos ahora resistirlo, ¿sí? Para seguir esa carrera. Pero también Dios dice que despojémonos de todo peso, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 1 de Hebreos 12, dice: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Amén. Entonces debemos despojarnos de dos cosas, ¿verdad?
de todo peso y de todo pecado. Y que todo pecado que nos asedia, que nos hace caer fácilmente, ¿sí? Debemos ser conscientes de que las cargas, el pecado, ¿sí?, pueden hacer que nosotros caigamos en cualquier momento, ¿verdad? O sea, que entremos en desánimo y que caigamos en pecado, que hagamos alguna cosa que no le agrada a Dios. Pero por eso debemos de estar listos, amén. Debemos de estar preparados con la fe bien cimentada en Dios, en el mismo Señor Jesucristo, porque no somos inmunes. Al ya creer en el Señor Jesucristo y estar en la congregación, eso no nos va a hacer inmunes a la tentación. Dice la palabra de Dios que estamos expuestos porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él, a los que está buscando son a los que estamos en Cristo Jesús, buscando para devorarnos, ¿sí?, para que caigamos en pecado, para que no resistamos la tentación, sino que caigamos en esa tentación y de esa manera alejarnos de Dios. Pero debemos de estar firmes. Leamos 1 Corintios, por favor, capítulo 10. Versículos 6 al 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 12. Dice así: Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuremos como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Si no somos conscientes de que podemos caer o que podemos resbalar, eso tal vez nos lleva a relajarnos. Y esa misma relajación es ahí la caída, es ahí el tropiezo, es ahí que va a haber en nuestras vidas, van a ser como probadas, o sea, vamos a caer por el mismo pensamiento de decir que no vamos a caer, podemos caer, ¿sí? No podemos estar confiados, sino que más bien todo esto nos tiene que alimentar nuestra fe, nos tiene que alimentar nuestra capacidad para resistir el pecado. Porque ¿cuántos no hemos estado viviendo con una fe que es como ir arrastrando los pies? ¿No han visto que a veces hay gente que camina rápido y camina bien, pero hay otros que caminan como arrastrando los pies, como sin ánimo, como sin ganas, ¿eh? Y hay gente que eso es como un ejemplo de como ir arrastrando los pies en la fe, ¿sí? Y eso ¿por qué? Porque hemos tenido momentos en que la fe ha menguado en nosotros, en que no hemos corrido al Señor antes de las situaciones, sino ya cuando la situación ha llegado a nuestras vidas, ¿sí? Que de pronto hemos sido esforzados y valientes, ¿sí? Y que corremos bien, pero también hay personas que han pasado por momentos en que se menguan, ¿sí? En que empieza a menguar, empiezan a dejar de venir a la iglesia continuamente, empiezan a dejar de orar, empiezan a dejar de tener comunión con los hermanos, y cuando se dan cuenta están alejados de Dios, ¿sí? Es ahí es ahí el momento en que cuando uno empieza como a ver ese mengue en uno, esa disminución de las ganas,
de orar o las ganas de tener comunión con Dios, cuando más debemos hacerlo, cuando debemos reaccionar y decir no podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a alejarnos de Dios. Y tal vez eso pasa porque hay alguna carga, o como lo dice aquí que en Hebreos que lo llaman peso, ¿sí? O que hay algún pecado, ¿sí? Un pecado no confesado, un pecado que tal vez no lo hemos dejado, ¿sí? Y ese pecado o esa carga no nos está dejando correr la carrera como el Señor quiere que corramos. Entonces debemos de estar atentos, pendientes, porque podemos caer en algún momento, ¿sí? Podemos caer en algún error, podemos caer en algún engaño, ¿sí? En algún engaño de Satanás, porque él está ahí buscando a ver cómo nos hace caer. Debemos de estar atentos también para no caer en el autoengaño que digamos, yo no caeré en pecado, yo no voy a caer, yo no peco, ¿sí? Porque eso también es orgullo, ¿sí? Yo no voy a hacer lo mismo que hizo el hermano, yo no voy a hacer lo mismo que hizo la hermana, yo no voy a mechonear a todos, ¿no? ¿Sí? Debemos de estar atentos, ¿sí? Preparados con la fe en marcha, con la fe, ¿sí? Y por eso es que Dios nos hace un llamado a despojarnos de esas cargas, a despojarnos de ese pecado. Leamos en Efesios capítulo 4, versículo 22. Amén. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Ahí lo dice muy claro, nuestra pasada manera de vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de conocer al Señor Jesucristo teníamos unas costumbres, una manera de vivir diferente, o que debe ser diferente a la manera de vivir que ahora tenemos en Cristo, que ahora ya conociendo al Señor Jesucristo, habiéndolo aceptado en el corazón, no podemos estar viviendo como vivíamos antes, no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes, en el sentido de las cosas pecaminosas, ¿sí? En el sentido del pecado, en el sentido de la borrachera, en el sentido de los vicios, en el sentido de las drogas, en el sentido de la fornicación, del adulterio, de todas esas cosas que nos alejan de Dios. Leamos también en Colosenses capítulo 3, versículo 9. Amén. Es más, desde el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, o sea, con sus acciones. Amén. O sea, debemos despojarnos. ¿Ves? La obra de santificación en el creyente inicia con nuestra responsabilidad, ¿sí? De que cada quien somos llamados a despojarnos, ¿verdad? A despojarnos del pecado, de la vieja manera de vivir, ¿sí? Y debe haber esa intención en nosotros de despojarnos del viejo hombre, en luchar contra eso. Digamos que eso no es algo automático, que cuando creemos en el Señor Jesucristo ya vamos a dejar las viejas costumbres, ¿verdad? No es nada automático. Y Dios hace la obra, ¿sí? Él pone su Santo Espíritu en nosotros para redarguirnos de pecado, para luchar contra eso, pero es nuestra responsabilidad. O sea, la responsabilidad está en nosotros, ¿sí? Está en dejar esas cosas. Entonces debemos analizarlos y ver qué es lo viejo que todavía está en nosotros.
Y no me refiero a las arrugas, a las patas de gallina, no, porque eso va a estar ahí. Se habla del pecado, a la carga, a las cosas que vienen desde antes, a la falta de perdón que llevamos años odiando, o tal vez no odiando, sino con un resentimiento o con esa falta de perdón por algo que nos hicieron hace muchos años, ¿sí? Que nos lastimaron porque hablaron mal de nosotros, por X o Y motivo, y hay esa falta de perdón aún en nuestro corazón, y eso nos aleja de Dios. O tal vez el orgullo, o la envidia, o el egoísmo, o la ambición, el amor por el dinero, ¿sí? El amor por las cosas materiales, un sinnúmero de cosas que ya no deben estar en nosotros, ¿sí? Como leíamos ahí en Colosenses, y en el versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que eso era antes, que ahora no podemos vivir con esas mismas cosas. Amén. Debemos despojarnos del viejo hombre, y Dios nos ha dado herramientas para lograrlo, ¿verdad? Dios nos ha dado el ayuno, la oración, la palabra, nos ha dado herramientas con las cuales nosotros luchemos para despojarnos de ese viejo hombre. Luchemos para dejar esa vieja manera de vivir. Y es, vuelvo y lo repito, el ayuno, la oración, la palabra, la misma palabra de Dios, al leer la palabra, esas son herramientas. Amén. Leamos en el libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 28. En el versículo 13. ¿13? Correcto. Proverbios 28, 13. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces la primera cosa que es tropiezo en nuestra vida espiritual es el pecado, ¿sí? Y eso es lo que no nos deja avanzar. O sea, esa carga del pecado pues, la tenemos encima y no nos deja correr la carrera. Es como intentar correr con un bulto de papas al hombro. Bueno, si uno va a la plaza, si uno va a Codabas o va a la otra plaza, a Palo Quemado, allá la gente corriendo con bultos de papa y eso, porque ya tienen práctica, pero no pueden con 2 bultos. ¿Sí? O bueno, unos con 2 no podrán con 3, pero no van a poder con esa carga correr lo mismo que si no tuvieran esa carga. Es de lo que me refiero, ¿sí? Recuerdo que una vez fui y me eché un bulto de naranjas y no podía ni caminar. Entonces, ¿sí? Y es ahí, esa carga es igual, no nos va a dejar ni caminar, no nos va a dejar ni andar 2 metros, mucho menos la carrera que tenemos por delante, que tal vez sea corta si el Señor Jesucristo viene ya, pero puede ser larga porque puede demorarse un tiempo más. Entonces en ese espacio de tiempo es donde debemos nosotros luchar por correr esa carrera como el Señor quiere que corramos. Por esa carga es que podemos estar estancados espiritualmente, podemos estar estancados económicamente, sentimentalmente, por esa carga, ese pecado que no nos deja. ¿Sí? Porque esa carga o ese pecado nos enfría con el tiempo. ¿Sí? Comienza a dar pereza a la iglesia, comienza a dar pereza a alabar a Dios, comienza a dar pereza el orar, el leer la palabra,
incluso vamos a ver a los demás como exagerados, vamos a ver a los demás como fanáticos, ¿sí? Como aleluyas, como dicen. Pero ¿y nosotros qué? No nos miramos a nosotros mismos, no nos miramos que estamos menguando, no nos miramos que estamos dejando de hacer las cosas que deberíamos hacer, ¿sí? No nos analizamos y no vemos que en realidad somos nosotros los que hemos menguado, somos los otros. No es que los otros estén exagerando más, sino que nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Entonces el Señor nos ha mandado a que los amemos, a que lo amemos sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Por eso es que cuando lo alabamos y lo glorificamos debemos hacerlo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Como decía, como dice el proverbio, ¿no? Que dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y esto no habla de la prosperidad económica, no, sino habla de la prosperidad en el Señor. Se estanca, ¿sí? Se nota que no hay, se nota en la persona que hay algo escondido, que pierde el gozo, ¿sí? Que pierde el ánimo. ¿Por qué? Porque hay una carga o un pecado en él que aún le asedia, ¿sí? Pero también hay una esperanza, ¿verdad? Que dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y oído a esto, no es solo confesar, ¿sí? Porque ahí es clara la palabra en ese versículo. Dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si el que confiesa los pecados y se aparta del pecado, y deja el pecado y lucha contra ese pecado. Sí, tal vez al principio no es fácil de dejar el pecado, ¿verdad? Como los otros vicios, como el cigarrillo. Uno no puede dejar de fumar de un día para otro. Hay un proceso que el Señor lo lleva a uno para dejar. Hay personas que sí tal vez han podido dejar de fumar de un día para otro y ya no volvieron a fumar más, pero no en todos es igual, ¿verdad? Entonces es ahí donde hay diferentes luchas en cada quien, diferentes cosas que nos hacen caer, que nos apartan de Dios. Entonces debemos apartarnos del pecado, abandonar el pecado. Entonces hay algo muy importante aquí. Dice, remordimiento es llorar y seguir igual, pero arrepentimiento es llorar y apartarse del pecado. ¿Amén? Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Entonces debemos despojarnos del pecado, luchar contra el pecado y asimismo despojarnos de las cargas, despojarnos de ese peso que nos asedia, dejar el bulto de papa atrás, ese bulto del pecado. Alguna vez en alguna enseñanza se hacía una analogía de que eso es como cargar el muerto encima, ¿verdad? Y que uno con una persona encima y más un muerto que no, sí, que está todo el peso ahí, pues no va a poder avanzar. Y es ahí donde debemos dejar eso atrás. Y tal vez no vemos las cosas pequeñas que nos hacen, que nos cargan, solo vemos las cosas grandes, ¿sí? Pero a veces hay un número de cosas pequeñas que están ahí, de pecado, atrás de cosas, ¿sí? Que nos agobian sin darnos cuenta, porque como son tan pequeñas, pero tenemos un bulto lleno de esas cosas pequeñitas, es ahí cuando nos empiezan a agobiar. Vamos a ver en el libro de Cantares, vamos a ver un versículo ahí después de Proverbios, Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, donde hace una comparación de lo que estoy diciendo. Cantares, capítulo 2, versículo 15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Entonces de aquí que dice, habla de las zorras pequeñas, ¿sí? Entonces
los grandes animales no son los que estaban arruinando esas viñas, sino eran las zorras pequeñas. Es así como las cosas pequeñas a veces no son las que arruinan nuestras vidas o las que nos traen cargas a nuestras vidas, las cosas grandes, sino las cosas pequeñas, ¿sí? Entonces, como les decía, puede que uno tenga una cosa grande y no la pueda llevar, pero si tiene un bulto de cosas pequeñas, tampoco la puede llevar, ¿sí? Porque no todos tenemos las mismas luchas, ¿verdad? Todos luchamos con cosas diferentes. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas pequeñas, porque hay cosas que aparentemente no son pecados, ¿verdad? Son cosas pequeñas, pero que en nuestra vida espiritual pasan factura. O sea, pasa algo con nuestra vida. Por ejemplo, el internet no es pecado, ¿verdad? El YouTube no es pecado, el Facebook no es pecado, el Netflix no es pecado, el Twitter no es pecado, el TikTok o esos otros no son pecados, ¿verdad? De por sí, ellos en sí no son pecado. El pecado está en que pasamos más tiempo en esas actividades que en lo que debíamos estar haciendo, ¿sí? Entonces puede ser un tropiezo para nuestras vidas y es algo pequeño que no evidenciamos, pero puede convertirse en algo grande que no nos deje avanzar, ¿no? Se puede ver como pequeño, pero es como cada gota que va cayendo en un vaso. De gota en gota se llena el vaso y se rebosa, ¿verdad? Y eso pasa con esas cosas pequeñas. Son tropiezos. Para unos puede ser unas cosas como lo que veíamos del internet, del Facebook. Para otras personas pueden ser otras cosas como tropiezo, como el gimnasio, el deporte, el fútbol, cosas que uno las ve como normales, como que, no, pues esto no es nada malo y no estoy pecando y no sé qué. Pero dejen de ir un día a jugar fútbol o a jugar básquet o a gimnasio, ¿sí? En el sentido de que si uno deja de hacerlo ya se siente mal, entonces le empieza a doler todo, entonces, ¿sí? O sea, es ahí cuando se crea como una cierta dependencia de esas actividades, que uno no se da cuenta, pero ¿qué están haciendo esas actividades? Están tomando más del tiempo que deben tomar en nuestras vidas y en lugar de ese tiempo que era dedicarlo a Dios, que era para estar con la familia o que era para otra actividad, lo estamos, para el cónyuge, por ejemplo, lo estamos invirtiendo en esas otras actividades que nos alejan de Dios, como el ver el fútbol también, ¿sí? Para los que les gusta el fútbol, no digo nos gusta porque a mí no es que me maten, pero hay personas que, mejor dicho, que son en el fútbol y se quedan viendo el fútbol y dejan de hacer otras cosas, ¿sí? Pero es ahí donde el Señor nos llama la atención, que esas cosas pequeñas que tal vez no le vemos el pecado, pero que si invertimos más del tiempo necesario en eso, vamos a descuidar los otros aspectos de nuestras vidas que son importantes. Amén. Veamos en 1 Corintios 10, versículo 23. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? No todo nos conviene, aunque no sea pecado, pero o tal vez no veamos que es pecado, pero a la larga ese cúmulo o acumulación de esas cosas nos va a llevar a un pecado. Entonces somos llamados a correr la carrera, ¿sí? Pero debemos despojarnos de esa carga, debemos despojarnos de ese peso, de ese pecado, para poder correr la carrera como Dios quiere que la corramos, libremente. Sí, van a haber obstáculos durante la carrera y van a haber obstáculos que como son las carreras de obstáculos, ¿no?
que uno va corriendo y de pronto hay una pared grandísima y que uno no puede treparla para pasar al otro lado. Pero es ahí Dios que está con nosotros y nos ayuda para superar esa carrera, amén, para superar ese obstáculo. Vamos a leer Hebreos versículo 1. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. ¿Sí? Tampoco no podemos ser Flash, que corre rapidísimo y en un momentico llegó a la meta. No, nos toca con paciencia, nos toca ir obstáculo por obstáculo, y tal vez en algunos obstáculos nos vamos a demorar más, ¿sí? Tal vez en arrastre bajo, por debajo de las puertas y en el barro, nos podamos demorar más que pasando una simple vara, ¿sí? Es ahí donde nosotros debemos ser esforzados y valientes y seguir, ¿sí? Esos obstáculos pueden ser piedra de tropiezo, pero podemos superarlos de la mano de Dios. Es ahí que el Señor Jesucristo prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo y que nos va a acompañar para superar todos esos obstáculos de nuestras vidas. Y dice el versículo 2 de Hebreos 12, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Amén. Puesto los ojos en las cosas celestiales, ¿sí? Entonces, aparte de que tenemos un sinnúmero de ejemplos en el capítulo 11 de Hebreos de la fe, ¿sí? De referentes de la fe, tenemos al más grande ejemplo en la palabra de Dios de la fe. Y no solo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Entonces, ¿qué más de ejemplo necesitamos? ¿Qué más necesitamos sino que al mismo Señor Jesucristo? Amén. Veamos ahora en el libro de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 3. Colosenses 2 al 3 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces, nuestra mirada en las cosas celestiales, o sea, como decíamos que teníamos que correr, puesto los ojos en Jesús, puesta nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en esos lugares celestiales donde tenemos los galardones, donde tendremos calles de oro, mar de cristal, cosas preciosas que tal vez ni siquiera debe ser el ánimo de esas cosas el que nos lleve a luchar y a correr la carrera, sino que sea por el simplemente hecho de estar en esos lugares celestiales, de estar con el Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor, que pongamos nuestra mirada en esas cosas de arriba. Veamos en el libro de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Amén. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca,
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendando la causa al que juzga justamente, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Entonces, Jesús no perdió tiempo en otras cosas, como en maldecir a los que lo maldecían, o como el amenazar a los que lo hacían padecer. No, él no perdió tiempo en el odio ni nada de eso, ¿sí? No tenía necesidad en desperdiciar el tiempo en cosas que no edificaban. Y nosotros a veces perdemos el tiempo en cosas que no edifican, perdemos el tiempo en el odio, en el rencor, en la falta de perdón, y pasan años. O sea, no sé por qué el ser humano tiene ese problema de recordar cosas que pasaron hace tanto tiempo, y aún después del tiempo esas cosas lo llevan a seguir odiando o a seguir teniendo rencor por las personas, ¿sí? O como dicen, no, yo perdono pero no olvido. No, es ahí donde está el error. Es ahí donde uno debe perdonar y tal vez no olvide, pero no dejar que eso sea como una carga, o sea como ese cúmulo de cosas que lo lleven a odiar o a no querer a una persona. Porque el Señor dice, no solamente dice que no odiemos, Él dice que debemos amar hasta a nuestros enemigos. Y es ahí la diferencia, el de decir que perdono pero no olvido, pero es el amar. Y cuando uno ama, esas cosas no le hacen, digamos que daño a uno mismo de odiar a las personas. Entonces, el tiempo que invertimos en las cosas de arriba para enfocarnos en la carrera es muy valioso y trae bendiciones a nuestras vidas, trae recompensas, tanto aquí en la tierra, pero no es por lo que nos guiamos, pero también en el cielo con los galardones, pero tampoco es por lo que nos debemos guiar para correr la carrera, ¿no? Es solo hecho de esa meta preciosa que es poder ver al Señor Jesucristo cómo va a extender sus brazos para recibirnos. Es ahí la recompensa mayor. Es ahí que cuando estemos en esos lugares celestiales podamos disfrutar de la presencia de Dios, podamos disfrutar de la presencia del Señor Jesucristo por una eternidad. Y esa eternidad la logramos de la mano de Dios, pero también es nuestra responsabilidad correr la carrera como Dios nos manda. Amén. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Te agradecemos tu amor y tu misericordia, Padre, que nos has derramado y has demostrado cada día en nuestras vidas, en especial con esta palabra, Señor, que nos llama la atención para que luchemos contra el pecado, para que nos despojemos de las cargas, para que nos despojemos del pecado, Padre, y podamos correr esta carrera que nos lleva hacia ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que en el camino, mientras vamos por esta carrera, tal vez no encontremos obstáculos, encontremos cosas que no nos agraden, que no nos gusten, que nos hagan esforzarnos, que nos hagan llorar o que nos hagan sufrir, Padre. Pero te pedimos que nos ayudes, que nos alientes, que por medio de tu Santo Espíritu nos revitalices, Señor. Por medio de tu palabra nos alimentes y nos hagas esforzados y valientes para poder continuar, para luchar, para que a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar del hambre, a pesar de todo, seamos capaces, Padre, de seguir por tus caminos, de luchar y de andar contigo, Señor. Fortalécenos, ayúdenos, Padre. Ten misericordia, Señor. Perdona, Padre, aquellas cargas o aquellos pecados que aún llevamos encima, Padre, y ayúdenos a despojarnos de ellos. Fortalécenos, Señor. Queremos correr como tú quieres que corramos, queremos andar como tú quieres que andemos, queremos vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad. Obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones, obra en nuestro ser, Padre, para lograrlo, Señor. Dejamos en tus manos todo nuestro ser espiritual y cuerpo, y dejamos todas las
Asimismo dejamos a nuestros familiares, Padre, en tus manos, en aquellos que están en Cristo, que seamos fortalecidos, y aquellos que aún no están en Cristo, Padre, que seas tú obrando, Señor, y dirigiéndolos por tus caminos preciosos, para que también unánime juntos entremos en el reino de los cielos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús.